Cuando la vida, tal como la conocíamos, se derrumba, el ser humano se enfrenta a un abismo de incertidumbre que puede paralizar el alma. No hablamos de un mal día o un pequeño revés. Hablamos del momento en que las columnas que sostenían nuestra existencia ceden. Puede ser que el trabajo que daba identidad y sustento desaparezca en un instante, que la salud se quiebre de forma inesperada, que una relación fundamental se rompa dejando un vacío gélido, o que ese sueño de toda la vida se esfume sin aviso, dejándonos con las manos vacías. La sensación es la misma, la de un náufrago que de pronto se ve solo en un océano embravecido. La pregunta es inevitable, punzante y urgente. ¿Qué hacer cuando parece que no queda nada a que aferrarse? ¿Cómo resistir el golpe sin quebrarse por dentro, sin permitir que la desesperación nos consuma? Estos consejos te ayudarán a fortalecer tu mente hasta hacerla inquebrantable. Quédate hasta el final, porque descubrirás no solo cómo transformar el dolor en fortaleza, sino cómo encontrar calma en medio del caos más ensordecedor, y cómo renacer más fuerte y auténtico que antes, incluso cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse en cenizas. Cuando la vida, tal como la conocíamos, se derrumba, el ser humano se enfrenta a un abismo de incertidumbre que puede paralizar el alma. No hablamos de un mal día o un pequeño revés. Hablamos del momento en que las columnas que sostenían nuestra existencia ceden. Puede ser que el trabajo que daba identidad y sustento desaparezca en un instante, que la salud se quiebre de forma inesperada, que una relación fundamental se rompa dejando un vacío gélido, o que ese sueño de toda la vida se esfume sin aviso, dejándonos con las manos vacías. La sensación es la misma, la de un náufrago que de pronto se ve solo en un océano embravecido. La pregunta es inevitable, punzante y urgente. ¿Qué hacer cuando parece que no queda nada a que aferrarse? ¿Cómo resistir el golpe sin quebrarse por dentro, sin permitir que la desesperación nos consuma? En el corazón de la historia humana, a través de todas las épocas de crisis y colapso, ha existido una respuesta que es tan simple como profundamente liberadora. El estoicismo, una antigua filosofía nacida hace más de 2000 años en el agitado escenario de la Grecia y la Roma antiguas, responde a esta angustia con una serenidad y una firmeza que desarman el pánico. Esta escuela de pensamiento no ofrece consuelo fácil ni promesas vacías de felicidad eterna. En cambio, enseña una verdad radical. El sufrimiento no es nuestro enemigo, sino nuestro maestro. Nos revela que el verdadero control no está, ni nunca lo ha estado, en los sucesos externos que nos golpean, sino en el santuario inviolable de nuestra propia mente. Y que la verdadera libertad, la única que nadie nos puede arrebatar, nace paradójicamente al aceptar la realidad tal como es, sin resistencia. Este viaje no es solo un recorrido por las enseñanzas de pilares estoicos como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, sino una conexión íntima con las experiencias humanas que siguen vivas hoy. El miedo al futuro, el dolor de la pérdida, la búsqueda de significado. Es una hoja de ruta para cualquiera que esté reconstruyendo su vida desde cero. La vida nunca prometió estabilidad. Este es el primer y más difícil principio de la sabiduría estoica y la base para gestionar cualquier derrumbe. La creencia en la permanencia es la mayor fuente de nuestro dolor. Todo en el universo observable es un proceso constante de cambio. El cuerpo envejece y se transforma. Las personas queridas parten o cambian de rumbo. Las situaciones económicas se transforman de la noche a la mañana. Los imperios caen. Lo que hoy se siente firme y seguro, mañana puede convertirse en polvo barrido por el viento. Para los estoicos, esta fragilidad universal no era motivo de desesperación neurótica, sino de una profunda y necesaria conciencia. El concepto que subyace a esto es el memento mori, recuerda que morirás, que lejos de ser un pensamiento morboso, es una poderosa herramienta para vivir.
Si recordamos que todo es temporal, valoramos más el presente y nos preparamos mentalmente para la inevitable pérdida. Decían que cada pérdida, grande o pequeña, revela la naturaleza intrínseca del mundo. Nada nos pertenece de forma definitiva. El trabajo que se pierde, la salud que se deteriora, los vínculos que se rompen o las posesiones que se esfuman, no son injusticias del destino o un castigo divino, sino simples recordatorios de que nada externo está garantizado. La desilusión surge de la expectativa de permanencia. Séneca, con su característica mordacidad, escribió: «Ningún hombre fue más frágil que otro. Todos nacemos para lo mismo, la muerte y la incertidumbre». Estas palabras, que a primera vista pueden sonar sombrías, tienen el efecto inverso de hundir. Invitan a una claridad brutal y liberadora. Si logramos aceptar de verdad que todo cambia y que la pérdida es una parte no negociable del contrato de la vida, el dolor ya no nos sorprende con tanta virulencia. Se convierte en un visitante esperado, aunque no siempre bienvenido. Lo duro se vuelve tolerable. El desafío de la adaptación y el juicio. Imagina a alguien que ha dedicado 20 años a construir una carrera brillante, solo para verla evaporarse en una reestructuración corporativa. De pronto la vida que conocía ya no existe. El estoicismo le susurra: esto también es parte del juego. No es un castigo personal, es la condición humana, donde la seguridad es una ilusión. La catástrofe no es el evento en sí, sino el juicio que emitimos sobre él. Esto no debería haberme pasado a mí, es injusto, soy un fracaso. Marco Aurelio enseñó: lo que perturba a los hombres no son las cosas, sino las opiniones que se tienen sobre ellas. El estoico entiende que el hecho, la pérdida del empleo, es neutro. Es la etiqueta mental, el juicio de fracaso, lo que genera el sufrimiento prolongado. Al retirar el juicio, el hecho se mantiene duro, pero su poder de atormentarnos desaparece. Reconocer la naturaleza de la adversidad no significa resignarse pasivamente o volverse indiferente, sino comprender el terreno en el que se libra la batalla. Es la diferencia entre luchar contra la lluvia, lo imposible, y simplemente ponerse un impermeable. Sin esa claridad inicial, el sufrimiento se multiplica. Con ella, se convierte en un hecho que, aunque duro y doloroso, puede afrontarse con la única herramienta que verdaderamente poseemos: la firmeza de la voluntad interna. Es el paso inicial de la fortaleza, distinguir lo que es un hecho de lo que es un juicio subjetivo. Epicteto, el esclavo que se convirtió en sabio, es el ejemplo vivo de esta sección. Él no podía decidir qué comía, dónde dormía ni cuánto trabajaba. Sus amos controlaban su cuerpo, su tiempo y sus circunstancias. Sin embargo, en medio de esta opresión física, descubrió una verdad que lo liberó por completo. Aunque no podía controlar lo externo, sus cadenas, sí podía controlar su mente, su aceptación o rechazo de las cadenas. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no, enseñaba. Esta división, conocida como la dictonomía de control, es el núcleo práctico del estoicismo y la clave maestra cuando la vida se derrumba. Lo que no depende de nosotros, lo externo, el despido, la enfermedad, la traición, el clima, las decisiones de otras personas, el pasado, el futuro distante, los resultados. Lo que sí depende de nosotros, lo interno. Nuestros juicios, cómo interpretamos el evento, nuestra actitud, la cara que le ponemos al sufrimiento. Nuestras intenciones, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Nuestras acciones, el esfuerzo que ponemos en el presente. La crisis de un derrumbe vital, económico, de salud o de pareja, se caracteriza por una sobrecarga de factores incontrolables. Pero la respuesta estoica es simple. El dolor de la pérdida es inevitable, pero el sufrimiento mental prolongado es una elección, alimentado por nuestra lucha contra lo inevitable.
Los psicólogos modernos llaman a esto tener un locus de control interno fuerte. Los estoicos lo sabían desde hace milenios. Quien centra su energía, su tiempo y su preocupación en lo que puede manejar su propia respuesta, encuentra un núcleo de paz inalterable. Quien, por el contrario, lucha amargamente contra lo inevitable, la enfermedad ya diagnosticada, el error ya cometido, la persona que se fue, se consume en la impotencia y el resentimiento. Al aplicar estas prácticas, la persona que parecía víctima de las circunstancias se convierte paulatinamente en el actor principal de su propia vida, porque aunque no controla la tormenta que lo rodea, sí puede controlar con firmeza el timón de su barco. La práctica de la calma, el poder del asentimiento racional. Cuando el mundo se desmorona, la reacción instintiva es la turbulencia emocional, la angustia, la ira y el pánico. El estoicismo no pide la supresión de las emociones, algo imposible, sino su gestión racional. Marco Aurelio, el emperador filósofo que gobernó Roma en un periodo de guerras, plagas e intrigas, escribió en su diario personal, Meditaciones: si estás angustiado por algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y está en tu poder borrar ese juicio ahora. La calma estoica no es pasividad, es claridad operativa. Es la capacidad de mantener el juicio intacto y racional mientras el mundo exterior arde. La clave estoica, el asentimiento, sin catátesis. La calma comienza con el control sobre nuestro asentimiento, es decir, nuestra aprobación o creencia en un pensamiento. Cuando perdemos el trabajo, el pensamiento intrusivo es: esto significa que soy un perdedor. La persona no estoica da su asentimiento a ese pensamiento, lo cree y se hunde en la depresión. El estoico detiene el proceso y dice: esa es solo una opinión, no es un hecho. Yo elijo no dar mi asentimiento a esa conclusión. Al suspender el juicio destructivo, el pensamiento pierde su poder emocional y la calma se reinstala. Los estoicos cultivaban la calma con prácticas concretas. La respiración consciente y el instante presente. Observar cómo el aire entra y sale no es solo una técnica de meditación, es un recordatorio filosófico profundo. La vida se sostiene instante a instante. La ansiedad se produce al vivir en el futuro incontrolable y la depresión al vivir en el pasado inmutable. La respiración ancla al estoico en el presente, el único momento en el que la acción virtuosa es posible. Ponerle palabras al miedo, el diario estoico. La escritura es la terapia estoica por excelencia. Los miedos son poderosos porque son vagos y amorfos. Al obligarse a escribirlos, a poner en palabras la preocupación exacta que te roba el sueño, la mente los confronta racionalmente. Séneca usaba el diario nocturno para revisar no solo sus acciones, sino la calidad de sus juicios. Es poner el miedo en el papel para desarmarlo. La distancia emocional, la perspectiva cósmica. Cuando la pena personal es abrumadora, el estoico amplía su perspectiva. ¿Qué es este problema en el gran esquema de las cosas? ¿Qué significará esto en un año, en 10? ¿Qué significaría para Marco Aurelio, que lidiaba con el destino de un imperio? Esta técnica nos permite relativizar el dolor actual, poniendo distancia emocional y recordando nuestra pequeña, aunque significativa, parte en el orden universal. Imaginemos a una mujer que pierde su hogar en un incendio devastador. El dolor es inevitable, la conmoción es natural. Pero en lugar de dejarse arrastrar por la desesperación incontrolable, ella respira, escribe, se detiene. Entiende que aunque perdió las paredes, lo externo, no perdió su capacidad interna de comenzar otra vez. La calma es el espacio que le permite ver el camino de la reconstrucción, donde antes solo había cenizas y pánico.
La calma no elimina la dificultad inherente de la situación, pero ofrece la claridad indispensable. Y en esa claridad surge la fuerza serena para dar el siguiente paso. Reconstrucción después del derrumbe. El mapa de las 4 virtudes, el estoicismo no se conforma con aceptar el dolor. Su propósito es crecer a partir de él. Cuando todo parece destruido, cuando el campo ha sido arrasado, el suelo fértil para una nueva y más fuerte vida ya está ahí, esperando ser trabajado. El sufrimiento no es el final, sino la materia prima. El primer paso de la reconstrucción es definir la brújula interna, el único mapa que guía hacia una vida buena, la virtud. Para los estoicos, vivir bien, eudaimonia, no es la acumulación de bienes, poder o reconocimiento, sino la práctica constante de las 4 virtudes cardinales. El derrumbe externo es la oportunidad perfecta para redescubrir lo que es verdaderamente valioso. Una persona que lo ha perdido todo, su dinero, su reputación, su salud, puede comenzar de nuevo si se aferra a estos 4 pilares. Sabiduría, prudencia, es la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que depende de nosotros y lo que no, y de tomar decisiones racionales. En la reconstrucción es la sabiduría para aceptar la pérdida y la prudencia para planificar el siguiente paso sin caer en la impulsividad o la negación. Es la mente que, en lugar de gritar, es el fin, pregunta serenamente, ¿cuál es el mejor primer paso que puedo dar ahora? Justicia es actuar con equidad y bondad hacia los demás, incluso cuando hemos sido heridos o estamos sufriendo. La justicia es la virtud social. En la reconstrucción es el esfuerzo por no volverse cínico, amargo o vengativo. Es entender que, aunque la vida ha sido injusta contigo, tu respuesta debe ser justa. Es cuidar tus vínculos sanos y actuar con integridad en el proceso de levantarte, sabiendo que tu carácter es tu mayor activo. Templanza, moderación, es el autocontrol, la disciplina y la moderación en todas las áreas. Es resistir los impulsos dañinos, ira, gula, exceso de lamento. En la reconstrucción es la disciplina para levantarse cada mañana, buscar trabajo metódicamente o seguir el régimen de salud, incluso cuando el ánimo está por los suelos. Es la templanza que impide que el dolor se convierta en autodestrucción, manteniendo los hábitos esenciales intactos, sueño, alimentación, ejercicio, para que el cuerpo pueda soportar la carga mental. Coraje, fortaleza, es la capacidad de enfrentar el miedo, la adversidad y el dolor con nobleza. Es valentía no solo física, sino moral. En la reconstrucción es el valor de ser vulnerable, de pedir ayuda, de intentar un camino nuevo después de un fracaso. Es la perseverancia. El coraje estoico no es la ausencia de miedo, sino la acción racional a pesar del miedo. Es la fortaleza para enfrentar un futuro incierto con la cabeza alta. Una persona que reconstruye su vida sobre estas 4 virtudes, aunque no tenga el mismo trabajo ni la misma casa, tendrá un carácter más sólido, una visión más clara y una vida más auténtica que antes del derrumbe. El derrumbe mostró que todo lo externo puede desaparecer. La reconstrucción demuestra que lo interno es indestructible. La filosofía estoica no es una teoría de escritorio. Fue forjada en la fragua de la experiencia humana extrema por hombres que enfrentaron sus propios derrumbes personales e históricos. Sus vidas son la prueba de fuego de sus principios. Marco Aurelio, la carga del imperio. Marco Aurelio, el hombre más poderoso del mundo occidental, tenía todas las comodidades, pero vivió en una crisis permanente. Rodeado de plagas que mataron a 1/3 de la población de Roma, guerras interminables en las fronteras y la traición de sus generales, hallaba calma en recordar que todo era parte del orden natural del universo. Su lección, escribió, meditaciones no para el público, sino para sí mismo, buscando aplicar sus principios ante la presión. Su enseñanza clave fue la impermanencia.
Constantemente se recordaba: en breve serás ceniza y nada, nadie te recordará. Esta visión lo liberaba de la vanidad y la ansiedad por el legado, permitiéndole concentrarse en hacer su deber con justicia y sabiduría en el presente, sin importar el resultado. Séneca, enfrentando la rueda de la fortuna. Séneca, consejero de Nerón, acumuló una inmensa riqueza y poder, solo para caer en desgracia varias veces, ser exiliado y finalmente obligado a suicidarse por orden del emperador. Él sabía, más que nadie, que la fortuna taiche es voluble. Su lección, por eso aconsejaba: no es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Invitaba a la valoración radical de cada instante, incluso los más duros, como materia prima para la virtud. Sus cartas a Lucilio son un manual práctico para manejar el luto, la pobreza y el miedo a la muerte, enseñando que el sabio es rico con lo que tiene y no con lo que desea. Su derrumbe final, enfrentando la muerte con total serenidad, demostró que la filosofía no era un pasatiempo, sino una preparación para la vida y finalmente para la muerte. Epicteto, nacido esclavo, no tuvo que visualizar la pérdida, la vivió. Su cuerpo no le pertenecía y su vida era un ejercicio de obediencia. Pero a partir de esta limitación física, enseñó la verdad más profunda. La verdadera libertad no depende de cadenas externas, sino de pensamientos internos. Su lección, su frase resuena aún hoy: nadie es libre hasta que aprende a gobernarse a sí mismo. Él demostró que la peor de las circunstancias externas no puede esclavizar el juicio interno. Su enseñanza es la más relevante para un derrumbe. No importa cuán despojados estemos de bienes, estatus o control, nuestra capacidad de elegir, nuestra respuesta es el último bastión inexpugnable de la humanidad. Cada uno de ellos enfrentó su propio derrumbe. Ninguno tuvo una vida fácil. Y sin embargo, legaron palabras que han atravesado siglos porque tocan la fibra más profunda de lo humano. La capacidad de resistir, de adaptarse y de florecer en medio de la tormenta. El retorno al ser esencial. Al inicio de este recorrido nos preguntamos: ¿qué hacer cuando la vida se derrumba y parece que no queda nada? La respuesta estoica se revela ahora, más clara y más potente que antes: aceptar la naturaleza del cambio, dejar de luchar contra la ley de la impermanencia, enfocar la mente, distinguir con precisión el círculo de control y dedicar toda la energía a nuestra actitud, no a los resultados. Cultivar la calma, suspender los juicios destructivos y usar la respiración y la reflexión para anclarse en el presente. Usar la adversidad, emplear la pérdida como el terreno fértil para reconstruir una vida basada en la virtud, sabiduría, justicia, templanza y coraje. El derrumbe es, irónicamente, la mayor oportunidad para el crecimiento. Al quitarnos lo superfluo, nos obliga a confrontar lo esencial. Cuando todo parezca perdido, recuerda que aún conservas el regalo que Epicteto valoró por encima de todo: tu capacidad de pensar, decidir y actuar de manera racional. Ese poder es la base de toda reconstrucción y la fuente de tu libertad. Es la conciencia de que puedes ser despojado de todo, excepto de tu carácter. Si este mensaje resonó en ti, suscríbete al canal y dale me gusta al video. Así, juntos seguiremos aprendiendo a vivir con más claridad, serenidad y fortaleza, transformando cada piedra de tropiezo en el cimiento de una vida inquebrantable.